Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Filosofando. Lo dejamos muerto un ratito, una carga de trabajo un poquito fuerte en estos meses, pero esta semana surgió una conversación bien interesante y curiosamente fue en Facebook. Entonces está conmigo Benjamín, ahorita voy a dejar que les platico un poquito más de él, pero vamos a estar hablando un poco de la crucifixión y los simbolismos que hay detrás de ella. Voy a estar abordando el tema desde un punto de vista principalmente simbólico y sociológico y no tanto desde un punto de vista teológico, que es lo que casi siempre hacemos aquí en el podcast, ¿no? Generalmente hablamos desde el punto de vista filosófico de las cosas, pues se llama filosofando. Pero bueno, antes de continuar, Benjamín, pues cuéntales un poquito, eres psicólogo, cuéntales un poquito más de ti. Bueno, para empezar, yo me llamo Benjamín, soy psicólogo de aquí de la UAM. También me gusta mucho la historia, también he practicado con Arturo Esgrima en CRIC. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que también durante este tema, o durante este tema de la crucifixión, siempre he tenido un montón de dudas, porque desde fuera y desde lo que te dice el catecismo, como que no complementa mucho todo lo que tienes de significado dentro. Claro. Tienes que profundizar, ya sea con sacerdotes, y a veces también los sacerdotes no te despejan las dudas que surgen de eso. Claro, y es que muchas veces como que aproximamos este tema como desde un punto de vista muy dogmático y venimos a esta idea de que es así porque así es y así te lo enseñaron, ¿no? Pero creo que hay como muchas implicaciones en toda esta parte. Número uno, el realizar la lectura correcta de los textos bíblicos, lo que llamábamos, o que se llama hermenéutica, ¿no? El estudio de los textos antiguos y cómo surge toda esta ciencia. Número dos, hay una de las cuestiones que me parece muy interesante, está en una de las cartas de Pablo, no recuerdo si es la de Timoteo o cuál es, pero básicamente dice que los textos bíblicos no son interpretación privada, sino que básicamente todos deberíamos leerlo y que todos deberíamos poder entenderlos, ¿no? Y justamente es Lutero quien retoma un poquito esta idea y por eso dice, ¿sabes qué? Se tiene que traducir y se tiene que traducir al idioma cotidiano, ¿no? De manera que todos puedan entender. Entonces creo que la parte aquí interesante, porque mucha gente también dice, bueno, sí, quién sabe qué sean los originales, ya se han traducido tantas veces, y esto no es completamente cierto. O sea, los textos originales en la mayoría de los casos siguen estando disponibles, ya sea en arameo o en griego principalmente. Entonces, si no confías en la traducción, pues podrías aprender griego y arameo, y entonces... Pero tendría que ser el antiguo. Claro, si no, sí. actual, ¿no? Sí, claro, tienen que ser los antiguos, pero sí hay forma de leerlos, ¿no? Y hay unas interpretaciones que yo he seguido, de las cuales he aprendido, en las cuales se trata de ir muy cerca del texto original. Entonces, la cuestión es esa, tenemos que como tratar de recurrir a los textos, entender cuál es el significado original, por la parte de entender lo que está tratando de decirnos el texto original. Pero después no solo nos podemos quedar ahí, tenemos que ir a la parte también simbólica. Y esto va a ser un poco, si son creyentes, esto probablemente sea un poco controversial. Pero ya saben, estamos dispuestos a escuchar sus comentarios, a leerlos, e incluso así como hoy Benjamín me está acompañando, pues que se unan al podcast y que podamos tener una conversación al respecto. Entonces, segunda alerta, voy a estar hablando a partir de la parte simbólica y desde la parte sociológica, psicológica principalmente, ¿no? Bien, entonces todo esto surgió porque Benjamín compartió un meme en Facebook, ¿no? Acerca de... Sí, y es un poco herético y también podríamos decir que hasta, ¿cuál sería la palabra? Blasfemo, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, estuvo interesante porque eso nos dio como la apertura, hizo padre las redes sociales, nos dio la apertura a hablar algunas cosas que antes no se tocaban, antes no podías tener como esta aproximación con un maestro o con alguien de tu familia, porque si no era como, wow, eso no se habla, ¿no? Es porque sí, y ya está. Pero bueno, entonces justamente en esta parte Benjamín decía, bueno, ok, en modo de broma, ahora que todo tiene sentido en la crucifixión, ¿no? Y de hecho mi respuesta fue que la crucifixión de hecho tiene un sentido muy simbólico, muy fuerte. Y desde el punto dogmático no cambia demasiado al sentido simbólico. Y después también hay otro meme que me da mucha gracia también, en el cual aparece Jesús y pues están todos los cristianos con sus cruces, ¿no? Y entonces es como, ¿qué no leyeron mi historia? ¿En qué parte de la historia creen que a mí me gustan las cruces? Lo cual también es muy gracioso, pero también ese meme, si sacamos la parte graciosa, parte de una mala interpretación o un mal entendimiento del texto bíblico, porque de hecho Jesús se habla constantemente
de la cruz como un símbolo. Entonces, ¿de qué se trata toda esta idea de la crucifixión? Primero que nada, es la abnegación, es el renunciar a ti mismo. Por ejemplo, Pablo lo dice en uno de los versículos, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Si lo analizamos puramente desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista creyente, pues sí, es como esta sustitución de tratar de ser como Jesús, y de ser creyente y de seguir los cánones bíblicos, ¿no? Y el significado simbólico no es distinto, no mucho al menos, pero sí se puede entender un poco desde fuera del dogma. Y es una de las cosas que platicábamos y de donde surgió toda esta discusión. Es un poco la idea del renacer del Fénix. De hecho, hay otra cita, ¿no?, en el cual Jesús le dice a Nicodemo, que era un fariseo, que no es posible llegar al reino del cielo si no se nace de nuevo. Y entonces Nicodemo le dice: pero ¿cómo va a meter de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice: no se trata de eso, dice que tiene que volver a nacer de nuevo en el Espíritu. Entonces, en ambos casos estamos haciendo referencia a la misma cosa, y es que no puedes nacer de nuevo si no mueres primero. Y en el caso de la crucifixión simbólica nuestra, como personas que no vivieron una crucifixión real o que no son Jesús, se refiere a que debemos entender que somos falibles. Y mucha gente tiene problemas con esta expresión desde el punto de vista dogmático, porque somos falibles, cometemos errores todo el tiempo, ¿no? Se pueden pensar hoy mismo, antes de empezar a escuchar este podcast, cuántos errores cometieron a lo largo del día. Menores si quieren, a lo mejor algo muy grave, no lo sé, espero que no haya sido el caso, pero somos humanos y cometemos errores. Somos falibles. Entonces, la palabra pecado, de hecho, quiere decir fallar al blanco. Entonces, quiere decir que estás cometiendo un error, que estás fallando. Y por el otro lado, Jesús representa al hombre perfecto. Es aquel que no cometió errores, es aquel que no pecó. Bien. Entonces, cuando vamos a la cruz, cuando vemos la crucifixión, se entiende como la muerte simbólica de quien está cometiendo sus pecados. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, la crucifixión parte de ahí, de decir: tienes que morir primero para poder renacer. Entonces, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista sociológico, es exactamente el renacer del Fénix. Con la única diferencia es que la crucifixión te lleva a ser clavado en un madero y el Fénix se tiene que inmolar a sí mismo, ¿no? Pero igual viene la misma cuestión con el águila. Todos, y esto también sale mucho en las redes sociales. No, sabes que el águila después de como 40 años va al pico más alto y se tira su pico y se arranca las garras para que pueda tener como un segundo aire, ¿no? Entonces la crucifixión parte de esa idea también, de decir: tienes que morir, pero para poder morir tienes que reconocer que cometes errores. Y entonces, hasta cierto punto, lo que se refiere a morir al pecado, se refiere a morir esos errores. Y lo primero que tienes que hacer es reconocer que cometes esos errores. Entonces, después morir. Y quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Estos los versículos. Se refiere básicamente a eso, a que todos los días tienes que hacer ese autosacrificio, porque no es un solo día, sino que todos los días tienes que morir para poder hacer este esfuerzo de mejorar como persona, ¿no? Entonces, la crucifixión, a grandes rasgos, y esa es como la primera parte del gran simbolismo que hay detrás de la cruz, es que pues es una muerte simbólica para poder alcanzar un nuevo estado. Y ya para cerrar nada más esta primera parte, y que está muy relacionada con la inmolación, hay otra parte del Nuevo Testamento que también nos dice que todos nuestros atributos como personas deben pasar por una prueba de fuego, y que todo aquello que es malo, como la hojarasca, se va a quemar, y solo aquellas cosas que son puras, como el oro, van a sobrevivir a la prueba de fuego. Entonces, esto también tiene, la carga simbólica en esta parte es la misma. Tú como persona tienes que pasar por esa prueba de fuego y tienes que estar eliminando constantemente todo aquello que no es bueno. Y solamente las cosas, tus buenos atributos deberían estar pasando esta prueba. Y entonces esto está mucho más cercano al concepto de la inmolación. Pero ambos conceptos, tanto la crucifixión como este concepto de la prueba de fuego, están muy estrechamente relacionados en el canon bíblico, ¿no? Entonces, todo parte de esa base, y estoy simplificando un poco el concepto, pero es para que podamos partir de ahí. Todo parte de esa base, que es una prueba de autosacrificio, de entender que eres falible y que tienes que morir esas fallas para intentar poder mejorar. Básicamente, no puedes aprender algo que ya sabes, tienes que aceptar y vaciar la mente como para poder partir. Exactamente. Entonces, más o menos, a grandes rasgos, ¿de dónde viene este simbolismo tan grande de la crucifixión y de la cruz? Pero aquí lo curioso es, ¿por qué la cruz? ¿Por qué escoger una cruz para escoger ese simbolismo del sacrificio? Lo que yo te decía en el comentario era, ¿qué
pasa? De tantas formas que tenían los romanos de ejecutar a la gente, ¿por qué escoger la cruz y no, por ejemplo, aventarlo a los leones o ahorcarlo o decapitarlo como tenían en otros? Aquí esta parte también es muy interesante porque por un lado tenemos la parte simbólica, pero por otro lado tenemos la parte contextual. Y hay dos cosas en el contexto judío del tiempo romano, que es el tiempo en el cual vive Jesús, que son muy importantes y que debemos considerar. Número uno, se supone que la crucifixión era la ejecución más vergonzosa de todas y estaba preparada para los peores criminales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Roma? Si te crucificaban, normalmente te dejaban colgado varios días para hacerte una especie de ejemplo. Y de hecho es un castigo que se siguió utilizando durante la Edad Media también, ¿no? Y aquí en México. Sí. Entonces, generalmente el punto de subirte a una cruz y ponerte en un madero, básicamente, era ese, era la humillación y que la gente pudiera voltear y decir, ah, mira, ahí está uno de los peores criminales, no quieres acabar igual que él, ¿no? Y similar también a los empalamientos muy famosos de Vlad, que eran de intimidación, ¿no? Decir, mira, todos ellos estuvieron en mi contra y ahora están ahí en un bosque de estacas, exactamente, ¿no? Es la primera parte que tenemos que entender, que era uno de los peores castigos que los romanos ejercían y generalmente estaban seleccionados para los peores criminales. Y está obviamente toda la historia de Poncio Pilato, en la cual pues él dice, hoy les voy a liberar a un criminal, a quien quieren que libere, y entonces tienen la opción de que sea Jesús, y entonces todos gritan a Barrabás, ¿no? Que es uno de los recuentos en los evangelios, ¿no? Y entonces liberan a Barrabás y Jesús termina siendo crucificado. Entonces, esa es la parte contextual del punto de vista romano. Desde el punto de vista judío es muy interesante porque si vemos desde el dogma y desde el canon bíblico, debía ser de esa manera. ¿Y por qué debe ser de esa manera? Porque en Deuteronomio nos dice, en los primeros 5 libros del canon bíblico, que para los judíos la muerte más humillante de todas era morir en un madero. Y literalmente dice, porque literalmente porque estoy parafraseando, pero la idea es, aquel que muere en un madero es maldito por Jehová. Entonces, estás obteniendo dos cuestiones muy fuertes desde el punto de vista contextual. Número uno, se consideraba desde el punto de vista judío que aquel que era muerto en un madero, que era clavado en un madero, estaba maldito, o sea, no tenía forma de acceder al cielo. O sea, era una condenación directa desde el punto de vista judío. Y desde el punto de vista romano no había una humillación más grande. Entonces es la peor muerte que puedes tener, pero eso lo podemos tener desde el punto de vista contextual. Porque siento que la parte simbólica podría haber cambiado, ¿no? Si te cuelgan, si te empalan, cosas así, pero desde el punto de vista contextual sí era la peor muerte que podías tener dentro del contexto en el cual Jesús vivió. Y también en ese punto, pues es muy distinto, o no, déjame pensar bien las palabras, déjame pensar, porque tengo el problema de que se me vienen las palabras muy rápido. Así ya tiene sentido todo, prácticamente los secretos y todas las inconsistencias que tiene la religión, en este caso judeocristiana, es porque tienes que leer las escrituras a las que se hace referencia todo el tiempo Jesús, ¿no? Para poder decir, por eso hizo esto, por eso tiene que hacer esto, por eso sería aquello. Y también llegan a preguntarse, ¿y si esto realmente lo planeó para tal vez crear una secta o algo así? Esa es una parte muy interesante. Vamos a partir de esos dos puntos. El punto número uno, es un error pensar que se puede entender el canon bíblico en el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Y muchas veces se comete ese error actualmente, ¿no? Pero si leemos las cartas paulinas, que son básicamente la base de todo el dogma cristiano católico moderno, todo el tiempo se hace referencia al Antiguo Testamento, ¿no? En el caso de Pablo, Pablo era un conocedor y un especialista en lo que ahora consideramos el Antiguo Testamento, porque era un fariseo, y en la época de Jesús los que más sabían acerca del canon bíblico probablemente eran los fariseos. Y obviamente Jesús es reconocido por conocer todos los textos antiguos, ¿no? Y hay varios recuentos en los evangelios en los cuales él pues se para en las sinagogas y explica y habla y, ¿no?, da todas estas lecciones aún siendo joven. Y hay una parte que me da mucha curiosidad en la cual dice, hablaba como quien tiene autoridad, ¿no? Porque obviamente él no la tenía, era un joven,
¿no? Y además no estaba entrenado ni había sido preparado para ser un maestro, pero de esa forma se le describe, como, hablaba con quien tiene autoridad y todos callaban para escucharlo. Entonces, nos queda claro que Jesús tenía muchísimo conocimiento. Y sí, y desde el otro punto de vista, pues queda siempre la duda, ¿no? De, pues si tienes todo ese conocimiento y conoces también las escrituras, entonces podrías como forzar podrías forzar que todos estos signos de los cuales habla Isaías, de los cuales hablan otros de los profetas, pues se vayan cumpliendo en ti. Sin embargo, y este es mi gran contra de esta perspectiva, es como que realmente, ¿quién quiere morir a los 33 años de la peor manera posible, de la forma más dolorosa posible, para generar un culto al cual ni siquiera vas a poder ver? Porque tiene todo el sentido que generes como, y sí lo hemos visto nosotros en nuestros tiempos, que generes como movimientos y religiones y cultos a otras personas con el fin de gloriarte a ti mismo, con decir, ok, voy a generar este culto y entonces ahora yo voy a recibir dinero, o voy a recibir fama, o lo que sea, ¿no? Pero generalmente quienes hacen esto viven lo suficiente como para gozar de los beneficios que esto te trae, ¿no? En cambio, si creemos exactamente como sucede el canon bíblico, pues nada, esto es verdad, porque todo el tiempo te está llamando justamente a la abnegación, te está diciendo al no tener cosas materiales. Cuando manda a los discípulos, porque igual los discípulos, porque eso es una de las grandes cosas, ¿no? Algunos dirían, no, bueno, es que Pablo y Pedro y Juan tenían como las motivaciones para hacer parecer que él era el Mesías, para después obtener un beneficio, ¿no? Pero cuando leemos como los recuentos de las vidas de todas estas personas, pues realmente ellos fueron los que sentaron las bases del mártir, ¿no? Y vemos la vida de Pablo, que estuvo en prisión tantos años, casi casi que por gusto, y en el caso específico de Jesús, el decir, bueno, sí, vamos a que me crucifiquen y vivir como ¿cómo le llaman? Tiene un nombre y hasta la película se llama igual, los estigmas, ¿no? Que, o sea, vivir los estigmas, que te claven un clavo, eso también es bastante grueso, pero tiene que pasar, no entra en las manos como comúnmente se piensa, tiene que entrar entre el cúbito y el radio del cúbito, entre la tibia y el peroné, y es súper doloroso. Y además no morías de la crucifixión, morías asfixiado o desangrado. Normalmente es asfixiado porque simplemente no puedes respirar y el cuerpo colapsa. Entonces realmente es una muerte muy dolorosa. Y además su vida, a pesar de que ahora es muy conocida y es muy popular, es muy venerada, pues no fue una vida glamorosa. Fue una vida realmente como de, no diría de sufrimiento, pero sí de abnegación, ¿no? Y de renunciación hasta de austeridad. De austeridad, exactamente, ¿no? Y en la parte en la cual manda a los discípulos a que empiecen a hablar de toda la doctrina, él les dice, no lleves una capa extra y no lleves no lleves ropa extra, lleva solo lo que necesitas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que nos motivaría quizás a muchos a generar algo así y a buscar la fama y la popularidad y todo esto, no veo el sentido realmente que exista detrás de decir, bueno, sí que me crucifiquen para yo malvivir 3 años antes de que me crucifiquen, ¿no? Entonces, esa es la parte que sí dices que dan esas dudas, porque fácilmente si tienes todo ese conocimiento lo podrías fabricar. Y creo que hay gente que lo ha intentado fabricar recientemente, cosas similares, pero en el caso específico de la historia que conocemos de Jesús, no me parece como... No encuentro, sí, no encuentro la lógica detrás de algo así. A menos que le haya fallado el cálculo, o como pasó, que lo hayan traicionado y por eso le falló. Que haya calculado, tal vez muera un poco más lejos, no a los 33 precisamente. No, aquí habría otro problema, y es que la traición también es parte de las profecías. Hay una parte en la profecía, no recuerdo si es Isaías, probablemente es Isaías, en la cual dice y será vendido por 10 monedas de plata. Entonces, si conoces, o sea, tendría que ser parte de la fabricación, porque de acuerdo a los evangelios es exactamente lo que pagaron a Judas, 10 monedas de plata. Que al final todos conocemos la historia, va y las devuelve, y a los fariseos dicen, pues, no nos importa, o sea, si no las quieres, pues las recogemos, y al final se ahorca, ¿no? Entonces, y ahí regresamos un poquito a lo mismo que hablábamos al inicio, y es que a veces como que partimos de estas ideas parcialmente alimentadas por conocer un poco del canon bíblico, pero no haber conocido todo. Y sí, mucha gente no sabe esto, y es que
en el Antiguo Testamento, en las profecías justamente en las cuales habla de que va a ser un pollino en el cual tiene que entrar a Jerusalén, que es algo que finalmente Jesús hace, que debe morir en un madero. También se dice que va a ser vendido y va a ser traicionado. Y por esa misma cantidad. Aunque al final de la cantidad la puedes manipular y decir, bueno, fue la misma. Pero la traición está prevista. Entonces, si lo va a hacer todo de acuerdo a la profecía, él sabía que lo tenían que traicionar. Entonces, una vez más no encaja, porque entonces es decir, ok, vamos a hacer todo este plan súper elaborado y sabes que tú, Judas, pasado mañana vas a ir a decirles que te den 10 monedas de plata y me van a clavar. O sea, terminas en lo mismo, porque él sabe cuál es el final, ¿no? Entonces, sigo viéndole como falla, un poquito de falla esa parte, sí. Yo pienso que también parte del desconocimiento de eso es lo mismo de la iglesia. Yo estuve un tiempo bastante yendo a la iglesia constantemente, pero por lo general lo que se lee es el Nuevo Testamento. Si te das cuenta, cada 52 semanas de que son del año, se lee el Nuevo Testamento, pero se deja como... Sí se lee el Viejo Testamento en algunas partes, pero no se lee como todo. No sé si tiene que ver con que también durante la semana haya misa y en esos momentos se lee eso. Esos pequeños fragmentos que serían como el complemento del gran domingo que se... La verdad es que en esa parte sí no sé bien cuál es la situación. Una, porque nunca he sido católico practicante y la parte de mi vida que podrías considerar que fui católico era menor de edad y realmente no es como que sepa bien cómo funciona, ¿no? La parte que sí, en la que sí me opongo un poco es justamente que en la enseñanza católica, y bueno, aquí cualquiera, tengo un tío que es sacerdote y cualquiera puede venir a refutar lo que estoy a punto de decir, siempre el acceso a la información es muy limitado. O sea, no por no ser católico, no es que nunca haya estado en misa. Y generalmente las lecturas son muy cortas. Y la iglesia tiene una tradición de 1000 años, probablemente más, en la cual la interpretación bíblica le pertenece únicamente al sacerdocio y al papado. Entonces casi nunca se profundiza en la enseñanza de todos estos pasajes, incluso aquellos que pasamos por el catecismo, porque yo también pasé por él, no recibimos una instrucción como muy profunda en el canon bíblico, y ni siquiera creo que sea porque no se quiera, es simplemente porque quienes te lo están dando tampoco lo tienen en muchos casos, ¿no? Y no estoy, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes no tengo ninguna duda que lo estudien al derecho y al revés, porque pues sí, sí lo hacen, pero no siempre esa información se abre al público, y creo que es una de las grandes virtudes del protestantismo, y es que justamente te alienta a que tú leas, y todo este tipo de preguntas surgen, pero muchas veces las respuestas están ahí, ¿no? Esto que te estoy platicando ahorita, ¿no? Es porque me he dado la oportunidad de estar leyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y mucha gente también viene ahora este tema de, no, pero es que apedrearías a una mujer que te engañó y todo, no, ¿cómo crees? No, bueno, es que eso está en el Antiguo Testamento, sí, pero ahí una vez más si partimos de tratar de interpretar el canon bíblico a partir del Antiguo Testamento es otro error, porque entonces es una falta de comprensión del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, y específicamente la figura de Jesús, surge como para completar el Antiguo Testamento. Y entonces justamente Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y eso es bien interesante, porque sí, el Antiguo Testamento era como muy rígido, como muy brutal, y eso, sí, como, exacto, como una de las grandes críticas que se le hace. Pero después viene Jesús con este nuevo mensaje de decir: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y justamente encontré esta idea de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es otra de las cuestiones que platicábamos, si no me recuerdo, otro episodio del podcast, en el cual decíamos que el cristianismo se convierte en una doctrina propositiva. Por ejemplo, en el caso del judaísmo y del Antiguo Testamento tienes la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Lo que uno hace, el otro lo tiene que hacer. Y de hecho hay una parte que es muy interesante que se llama el vengador de sangre. Y quiere decir que si tú me matabas, alguien de mi familia podía reclamar la venganza y buscarte y matarte. Y había una serie de reglas para que tú pudieras probar que eras inocente y que no te mataran y que el vengador no me vengara, etc. Pero bueno, eso es mucho más complejo de lo que muchas veces nos explican. Pero finalmente Jesús dice: y si alguien viene y te pega, deja que te pegue del otro lado. Entonces viene a cambiar un poco esa doctrina, pero de forma muy interesante. Hay otra parte en la cual dice: no viene a cambiar la ley. Entonces puede ser como un pequeño shock decir: ok, no vienes a cambiar la ley, pero al mismo tiempo me dices que exactamente, ¿no?
Entonces, lo que sucede aquí es que dice, la ley sigue siendo válida, o sea, no matarás, no robarás, pero la ley más importante, y dice, y en esto se cumple la ley, en que os améis los unos a los otros. Porque realmente es propositiva, es el no es el no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, es haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Y esos son los grandes cambios que hay dentro del canon del Antiguo al Nuevo Testamento, porque ya no se busca que cumplas la ley al pie de la letra, sino que entiendas, número uno, cuál es el propósito de esa ley. Y número dos, que todos somos imperfectos y que todos cometemos errores y que por eso debemos ser pacientes con los demás. Es como, yo cometo errores en algunas cosas, tú cometes errores en otras cosas. Pablo lo dice, considerar a los demás siempre superiores a ti mismo, en el sentido de que tú tienes atributos que yo no tengo y yo tengo atributos que tú no tienes. Entonces, en algún momento tú eres mejor que yo y en algún momento yo soy mejor que tú, pero ninguno es mejor que el otro en ningún momento porque siempre cometemos errores, ¿no? Entonces, ese creo que es el mensaje principal del cristianismo, de la doctrina cristiana, aunque por el otro lado también creo mucho en lo que dijo Nietzsche, y es que solamente existe un cristiano en la historia y se llama Jesús. Todos los demás somos seguidores o pretendemos seguirlo y pretendemos ser como Él, pero nunca seremos como Él. Y ese es el gran atributo de Jesús como una figura arquetípica, porque es el hombre perfecto. Y ahí tiene sentido cuando dice, mídete con la vara del varón perfecto, porque es el varón perfecto y tú tienes que... No te tienes que, yo no tengo que comparar contigo, Benjamín, y tú, Benjamín, conmigo, sino te tienes que comparar con el hombre perfecto. Y entonces, de acuerdo al canon, solo hay un hombre perfecto y ese hombre es Jesús. Y ese es un valor muy fuerte. O sea, yo lo veo así, incluso si no crees en el dogma, incluso si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, incluso si no crees que la historia bíblica sea real, si entiendes el simbolismo que hay detrás de Jesús, es decir, es el hombre perfecto y deberías intentar todos los días ser como Él y morir a tu ego, que esto es muy freudiano, pues es el mejor mensaje que hay en el mundo. Es como, date cuenta que eres imperfecto, trata de ser perfecto todos los días, nunca lo vas a lograr, pero inténtalo. Vas a salir beneficiado y no solo tú. Exactamente, ¿no? ¿No? Entonces, ya me salió un poquito del punto. Exacto, todos salimos beneficiados. O sea, sería el mundo perfecto y de eso se trata. El reino de Dios está acercado porque yo estoy aquí, porque el hombre perfecto ya viene a decirles cómo hacer las cosas. Entonces, todo tiene sentido cuando empezamos a conectar los puntos. Y de hecho, olvidé un poquito ahí la idea de la que partimos. Pero sí, hablábamos de las lecturas católicas, ¿no? Pero sí, yo soy muy de la idea que no podemos criticar algo que no entendemos y no deberíamos opinar de algo que no sabemos. Entonces yo soy de la idea que debemos empezar a acercarnos, aunque sea por curiosidad, o sea, no por religión, ¿no? Si no te interesa desde el punto de vista religioso, por curiosidad y por conocer, decir, ok, ¿qué dicen los dos libros? Pero creo que estos libros y la hermenéutica lo demuestra, a veces son tan complejos que sí tenemos que recurrir a muchas herramientas para entender dónde están todos los significados, ¿no? Pero creo que cuando tenemos muchos, no todos, porque sería una pretensión muy absurda decir que tenemos todos, muchos de estos significados, de muchos de estos simbolismos, se vuelve mucho más claro el mensaje. Sí, y aparte es muy difícil porque, por ejemplo, yo lo he intentado. Cuando hubo dudas de, oye, ¿por qué trata de esto y trata de aquello? Vas con un sacerdote, con alguien cercano y dices, no, es que te hace falta fe. Y ahí ya mataste de todo el intento de entender esto porque estoy descubriendo que otra persona que le estoy preguntando y se supone que me podría guiar, tampoco lo sabe. No tiene las respuestas, claro. No tiene las respuestas. El salto de fe es quizás la parte más compleja y honestamente también son las cosas con las que yo he llegado a batallar en algunos momentos. Definitivamente hay preguntas en la Biblia, o hay preguntas que deja la Biblia abiertas que solamente pueden ser respondidas con fe. O sea, esta pregunta que se hace hace rato de decir, ¿es realmente Jesús el Mesías que cumple las profecías o las fabricó? Y desde el punto de vista científico, desde el punto de vista histórico, no podemos confirmar ni negar ninguna de las dos. Entonces en ese momento debes tomar un salto de fe y decir, yo creo por fe que es el Mesías. No hay otra forma, ¿no? Y es otra, pero una vez más Pablo nos da una respuesta y dice, en parte sabemos, en parte conocemos. Cuando muramos, todo será revelado, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante porque nos está diciendo que las respuestas nunca las vamos a encontrar todas aquí. Y tenemos a grandes, o sea, pensemos en Stephen Hawking, ¿no? Él nunca tuvo todas las respuestas mientras estuvo vivo. Si el canon bíblico es real, y entonces ahí decidimos tener o no fe en ello, entonces Stephen Hawking ahora sabe cuál es la realidad, porque ya murió.
Y hay varias realidades. La realidad es que el canon bíblico sea verdad y entonces tengas que vivir con esas consecuencias. O, la verdad, o que muchos de los ateos tengan razón y la vida aquí se acaba y entonces polvo eres y en polvo te convertirás. Lo cual es bien interesante también, porque es la realidad. O sea, venimos de la tierra y nos convertimos en tierra desde el punto de vista físico. Pero sí, muchas de estas respuestas, sí, al final de cuentas, llega un punto en el cual sí necesitas hacer un salto de fe y decidir, bueno, pero ¿por qué es el salto de fe? Es porque la evidencia no es suficiente para probar uno o el otro punto. Exactamente. Y aquí podríamos hablar un poquito de la diferencia entre teoría y ley en las ciencias y debemos saber que una teoría no está comprobada. Y me gusta lo que algunas personas dicen, sobre todo teólogos, dicen, para creer en teorías como el Big Bang y la evolución, este es el mismo grado de fe que necesitas para creer en la creación o pues sí, básicamente la creación, que Dios creó todas las cosas, ¿no? Porque yo creo porque no tengo pruebas de que así fue. La Biblia dice que así fue y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto creo que Dios creó al hombre y creó a la tierra, ¿no? Y el universo. O yo creo que el Big Bang es el origen de todo, pero no tengo pruebas, por lo tanto yo creo. Y la palabra tiene que decir yo creo. Yo no sé porque no tengo pruebas. Entonces, creo que hay un momento en el cual sí, el canon bíblico requiere que des un salto de fe, pero no creo que solo el canon bíblico requiera que hagas eso. Sí, aparte, están ahí los llamados misterios, ¿no? Del por qué salen. El que más que tengo presente y el que más me hace dudar es ¿por qué 12 tipos salieron a decir, regresó un hombre entre los muertos? Y dices, y lo juraron hasta su muerte. Claro. y se fueron a diferentes tierras y hablaban las diferentes lenguas y todo. Y es como, ¿de dónde diablos sacaron? ¿A qué horas les dio tiempo de aprender esto si estaban todo su área de actividades era Jerusalén y todo esto? Sí, y para mí uno de los grandes misterios es por qué Pablo haría lo que hizo. Y es lo mismo que hablábamos hace rato. O sea, Pablo vivía en una situación de privilegio. Para mí esa es la gran pregunta, porque Pablo no es un apóstol directo de Jesús. Y lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, si Juan, Pedro, los que tú quieras, Santiago, todos los demás que vivieron directamente con Jesús, pues quizás querrías decir que no estabas equivocado, que en realidad el Hijo de Dios, y entonces puedes crear toda una historia para decir que sí. Y lo que los mismos fariseos dijeron, por favor manda a alguien a cuidar la puerta para asegurar de que no lo vayan a sacar y digan que resucitó. Y después cuando los dos guardias quedan dormidos, dicen que están dormidos, les dan más y dicen, digan que los golpearon y sacaron el cuerpo para que la gente no crea que resucitó, ¿no? Y hasta este momento podemos decir, bueno, tal vez los fariseos dijeron la verdad y tal vez se robaron el cuerpo y tal vez los golpearon. Y se vuelve como ventaneando, ¿no? Tú dices y yo digo. Pero la gran pregunta para mí es, Pablo. Pablo es de los tipos que dijeron que habían golpeado a los guardias y que se habían robado el cuerpo y que Jesús no había resucitado porque era un fariseo. Y Pablo era quien perseguía a estos 12 apóstoles, ¿no? Y era quien los encarcelaba y era quien los mandaba matar, ¿no? Él decía, ok, culpable, te vamos a ejecutar, ¿no? Aquí tengo una duda. ¿No se supone Pablo, o según lo... Yo tenía entendido que todo lo de Pablo y las cartas de él eran antes de Jesús? No. O al menos así yo tenía que están datadas antes de Jesús. No, las cartas paulinas. No, no sabía de eso, pero por contexto no podría ser, porque los momentos en los cuales él está escribiendo no es posible, porque él ya está escribiendo desde el Imperio Romano, está escribiendo desde Roma y nada ha sucedido y todo, o sea, incluso el libro de Hechos te habla de Pablo después de Jesús. Eso me llama la atención porque donde yo lo había leído es que lo de Pablo era como 100 o 70 años antes de Jesús. No estás hablando antes, o sea, estás hablando de 70 antes de Cristo. En esa época el Imperio Romano no existía. Y nadie sabía que iba a existir. Si no mal recuerdo, cerca del 72 antes de Cristo, cuando Julio César se vuelve dictador. Y Pablo ya habla del imperio. Pero ya hay desde un imperio. No se puede forjar un imperio desde Sí, antes, pero no puedes, o sea, Roma. Tendríamos que revisarlo, porque la verdad es que yo nunca había escuchado esta idea de que las cartas sean pre-cristianas. Pero si lees todo el contexto y los personajes de los cuales él habla, son todos personajes post-Jesús. Y el tipo tenía que haber sido un adivino. O sea, para mencionar los nombres de los cuales él está hablando de Marcos, y Marcos, si no recuerdo, fue discípulo de
me parece que fue de Pedro, no estoy seguro. En la epístola de Marcos hay una parte en la cual se aclara quién le dice el Evangelio. Y si no, por ahí lo puedo investigar y se los dejo en los comentarios. Pero, por ejemplo, Pablo habla de Marcos y Marcos no estaba ahí, era un niño en el momento en el cual todo esto está sucediendo, en el momento de la crucifixión, y después él aprende de uno de los discípulos de Jesús y acaba escribiendo el Evangelio de Marcos. El único de los 4 evangelios que fue escrito por un discípulo es el de Juan. Marcos, Mateo y Lucas fueron escritos como discípulos de los discípulos, ¿no? Lucas es muy cercano, si mal recuerdo, también a Pablo. Pero bueno, en todo en el libro de los Hechos, que es el 5.º libro del Nuevo Testamento, Lucas nos cuenta como toda la historia de la iglesia primitiva y de cómo justamente después de Jesús todo lo que empieza a pasar, ¿no? Y ahí es donde se menciona por primera vez a Pablo. Y cuando tú lees las cartas paulinas, se me hace muy complejo, o sea, que Pablo, sin conocer a toda esta gente de 70 años antes, haya citado gente que está en los evangelios que fueron escritos después de Jesús, porque la carta de Juan está, la más reciente está datada más o menos por el 100 después de Cristo, ¿no? Y están hablando de casi las mismas cosas, entonces que se haya adelantado casi 200 años es muy improbable, ¿no? Sí, pero entonces mi pregunta es esa, porque cuando tú ves a Saulo, para hacer la diferenciación, cuando tú ves a Saulo, Saulo es un tipo que vive en la opulencia, en el privilegio, que no tiene necesidad de nada, y un día simplemente decide decir, oye, no, hoy quiero volverme mártir, y voy a dejar toda mi vida anterior, y voy a ir con la gente que me odia porque ya maté a sus amigos, y ahora voy a decir que todo es verdad. Eso es de las grandes preguntas que te deja el Nuevo Testamento, es decir, ¿por qué lo harían, no? Entonces, para mí esa es una de las grandes preguntas que quedan para responder, porque otras podrías empezar a encontrar teorías como medio lógicas de decir, ok, pues esto puede ser así, pero la gran pregunta para mí de Pablo es decir, ¿qué te mueve a decir que todo es verdad cuando vas a perderlo todo y estás en una gran posición? Eres respetado por todos y vas a ser odiado por todos, incluso por aquellos que intentas defender, ¿no? Y al inicio sí tuvo muchos problemas con los otros apóstoles, porque él no fue apóstol y porque los persiguió y porque los capturaba y los mataba, ¿no? Entonces, quedan ese tipo de cuestiones y una vez más no hay respuestas y una vez más es decir, bueno, tengo fe en que la historia de Pablo es verdad y tengo fe que vio a Dios y que por eso se convirtió y toda esta historia de que se quedó ciego por unos días y demás, ¿no? Pero pues no tenemos más allá que la evidencia bíblica. Pero también podríamos tratar a la Biblia como evidencia, tal cual. Podríamos tratar a los textos medievales como evidencia. Pero es que estos son posteriores. No, me estoy refiriendo, o sea, para hacer historia medieval, podemos tomar los textos medievales como evidencia. Puedo tomar las biografías de Julio César como evidencia histórica de la vida de Julio César. Sí, pero por el que en este caso no tienes como cosas mágicas dentro de ella, ¿o sí? Sí, no, porque, por ejemplo, tomamos otros textos. Por cierto, si no han escuchado el podcast antes y no me conocen, soy licenciado en Historia por vocación y maestro de Ciencias Sociales por profesión. Si tomamos otros textos previos con los cuales hemos construido la historia, el canon bíblico no es muy lejano. Y es estos textos que sí, si lo vemos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista histórico, rozan en lo legendario y en lo mitológico, ¿no? O sea, el canon bíblico, sobre todo, yo hablaría especialmente del Antiguo Testamento y de qué tanto creas en algunas partes de los evangelios, exclusivamente los evangelios. Son equivalentes a grandes textos como la Ilíada y la Odisea, en las cuales entendemos que la historia se combina con la fantasía. Pero aún así, no los descartamos por su valor histórico. O sea, sabemos que probablemente Aquiles no flotó por la tierra, pero nos dejó suficiente evidencia para encontrar Troya. O para encontrar a las Troyas, porque hay dos teorías, una que está en Anatolia y otra que está en lo que era Yugoslavia y Croacia, ¿no? Que esa teoría mucha gente no la conoce, pues muy interesante. Tienes la épica de Gilgamesh. La épica de Gilgamesh es uno de los textos históricos más importantes, empezando porque son los primeros, o si no el primero, de los registros históricos que tenemos. Y es un libro también legendario, que de lo que sabemos de las primeras civilizaciones mesopotámicas es muy poco, pero mucho de ello lo sabemos gracias a la épica. Nos da una buena idea de qué creían y qué pensaban, ¿no?
Las Edas, escritas por Snorri, son de los pocos textos que nos permiten saber acerca de la vida nórdica. Y sí, entendemos que todos estos textos combinan la realidad con ficción y, por ejemplo, en el caso de Ragnar Lodbrok se le considera un rey semilegendario o un rey legendario de los países nórdicos. A Bjorn Ironside, ¿no? Que está súper de moda con Vikings, se le considera rey semilegendario porque parece haber que hay registros históricos que validan su existencia, más las sagas que hablan como de sus grandes hechos, y en algunos de ellos también pasan cosas mágicas y aparecen enanos y armas y cosas así. Dragones y cosas. Exactamente. Entonces creo que el canon bíblico en muchos de los libros caben exactamente en la misma categoría que cualquiera de esos libros, que nos dejan suficiente información para después poder reconstruir. O sea, pasa lo mismo, si no mal recuerdo es Jericó, ¿no? Y después tenemos Ajenjo, que si no mal recuerdo es donde se supone que va a ser el Apocalipsis, y se ha comprobado que hubo una gran batalla cerca de esa zona, y se han encontrado los muros de algunas de las diferentes fases históricas de Jericó. Entonces muchas de las historias que se cuentan en la Biblia te dan cierto respaldo histórico. O sea, tal vez no sean exactamente como te lo cuenta la Biblia, al menos no en la evidencia histórica, pero sí nos han apuntado, igual que Troya o la Ilíada, a esas cosas. O sea, la misma Eneida, ¿no? La idea de cómo se funda Roma y cómo Eneas llega de Grecia y genera toda esta dinastía que termina en Rómulo y Remo. Entonces creo que sí tienen esa validez, porque hay muchos libros, y se me haría injusto considerar muchos libros como la Ilíada, la Odisea y demás, y las Edas, como válidas desde el punto de vista histórico, entendiendo que tienen situaciones mágicas y fantásticas, y decir que el canon bíblico no. Okay, y después tienes los libros históricos, los libros de crónicas, el libro de Samuel, el libro de crónicas, el libro de Reyes, tienes todas las cartas paulinas, las cartas de Pedro, la carta de Judas, son cartas reales. O sea, es como si yo muero hoy y ustedes llegan a mi casa muchos años después y encuentran cartas que yo les escribí a otras personas. Son reales, igual que la biografía de Julio César, y que refuerzan algunas de esas cosas. Entonces, esa gente te está confirmando que lo que está en los evangelios, ellos lo creían, como pasó, como dicen que pasó, ¿no? Como ahora hay cartas entre algunos reyes y en el pasado, y que sabemos situaciones que sucedieron gracias a esas cartas, ¿no? El príncipe de Maquiavelo no es muy diferente de una de las cartas paulinas. En las cartas paulinas lo que Pablo hace es escribirle a sus apóstoles y decirles: estas son mis recomendaciones, esto es lo que tienen que hacer, esto es nuestra doctrina, mientras que Maquiavelo le escribió al príncipe, bueno, a los Medici, diciéndole: estas son las reglas que debes seguir para hacer política. O sea, una vez más, y esas de equiparación son muy cercanas, y porque el Príncipe dice un texto con valor histórico y una carta paulina no lo sería, ¿no? Entonces creo que sí tienen ese valor para... Pero también ahí cabría la duda, y podrías creer en otras fes antiguas con eso. Por ejemplo, ¿por qué no creer en vez de Jesús en Hércules? Es una buena pregunta, y es una pregunta que he abordado, esa sí la llevamos a abordar en otro de los episodios del podcast. Y desde el punto de vista sociológico, la humanidad ha pasado por varias fases de evolución. A pesar de que en la sociología esta teoría está básicamente desechada, es una buena forma de ejemplificar este proceso. Se supone que empezamos en el salvajismo, y durante el salvajismo teníamos como organizaciones de clanes y tribus muy pequeñas, y empezamos a creer en la magia, porque pues poder mágico, ¿no? Que caiga luz del cielo, o poder mágico que, no sé, o sea, todos se lo atribuíamos a la magia, y después empezaron a aparecer los panteones familiares, ¿no? O sea, mi papá o alguien de mi familia muere, mi abuelo muere, y entonces ahora es parte como de una familia mágica que me protege, básicamente. Para mejor referencia, vean Mulan, la original, ¿no? Porque justamente es lo que Mulan tiene, y es a donde recurre a su panteón. No me refiero al panteón como lugar de los muertos, sino como al lugar de los dioses, al panteón familiar, y entonces consulta a los espíritus de su familia, entre ellos Mushu, por cierto, y el gran dragón. Eso es de las primeras creencias que tenemos en cuanto a religión. Y después esos panteones, desde el punto de vista sociológico, lo que se piensa es que Benjamín y su familia tenían un panteón, yo tenía un panteón, y resulta que entramos en guerra por un cierto terreno, y entonces ahora nos mezclamos y decimos: ok, necesitamos que estos panteones se homologuen, porque tú tienes tus dioses, yo tengo los míos, entonces vas a crear super dioses.
Y entonces decidimos cuáles son los mejores tuyos, cuáles son los mejores míos y dejamos como esa historia, ¿no? Y muchos piensan que el conflicto Aesir-Vanir en los nórdicos sucedió de esa manera. Los Vanir eran los dioses locales de los agricultores y los Aesir fueron los dioses traídos por probablemente los hombres de las estepas. Porque de hecho los Aesir son invasores y llegan e invaden la zona de los Vanir y pelean hasta que al final se asientan y dicen que vamos a llegar a un acuerdo y esta parte es para ti, esta parte es para mí y eso no se queda en... ¿dónde está Valhalla? Se me va ahorita mismo. Asgard, gracias. Sí, Asgard y los otros se quedan en Elfheim, ¿no? Entonces los Vanir están en Elfheim, la tierra de los elfos, mientras que los otros se quedan en Asgard, ¿no? Y entonces se va creando como toda esta revolución de dioses. Que es lo mismo que pasa con los romanos, ¿no? Dicen, tomamos a los griegos y después a los egipcios y después a los de acá y crean un panteón fabulosamente gigante, ¿no? Sin embargo, cada uno de estos dioses corresponde y satisface una necesidad. Necesito entender la lluvia y necesito entender el trueno, y necesito entender a los volcanes, y necesito entender los terremotos, y entonces a cada uno le doy un atributo súper mágico, o sea, súper poderoso, supremo, y le doy un nombre. Le doy el nombre de Zeus, le doy el nombre de Thor, y le doy el nombre de a cada uno de esos atributos, y de hecho vemos que esos atributos se repiten constantemente, ¿no? O sea, Thor y Zeus son ambos dioses del trueno, ¿no? Mientras que quizás podrías decir que Tyr y Hades, perdón, y Ares son los dioses de la guerra, y así te la llevas, ¿no? Y tienes a Huitzilopochtli y cumple más o menos con las mismas funciones. Y la lluvia, y la maternidad, exactamente, la fertilidad, cosas que son muy importantes para la humanidad, pero que no terminamos de entender. Conforme vamos entendiendo mejor todas estas cosas que va pasando, que ya no tienes la necesidad de esos dioses. Honestamente, ¿quién se atreve? Bueno, sí conozco gente y con todo respeto a los Satru, pero sabemos que no creen desde el punto de vista de Satru en la existencia de Odín porque digan, ah, sí, claro, o específicamente de Thor, claro, Thor es quien lanza los rayos del cielo. O sea, sé que les queda claro que no es así. Quizás pues, lo siguen por una tradición y por algo más, ¿no? Pero ya no por la necesidad de explicar los poderes mágicos de la naturaleza. La pregunta de si podemos creer en otras religiones o por qué no creer, creo que las grandes mitologías quedan descartadas por esa simple razón, ¿no? Los espíritus familiares, bueno, hay gente que sigue creyendo en los espíritus familiares, ¿no? Y desde el punto de vista católico, por ejemplo, los espíritus familiares son muy reales, porque entonces, ay, mamá, por favor, reza y pide por mí, ¿no? El canon bíblico va en contra de eso, pero la tradición lo mantiene, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista sociológico, conforme la sociedad va evolucionando y pasa del salvajismo al barbarismo, te digo, aparecen los grandes dioses como todas estas mitologías, y del barbarismo a la civilización se institucionalizan y se generan las grandes religiones. O sea, empezamos por los sacerdotes egipcios, los sacerdotes babilónicos, mesoamericanos y demás, ¿no? Esa última parte, la institucionalización de la fe. Y eventualmente el catolicismo surge de lo mismo, ¿no? De institucionalizar la fe en Jesús. Pero bueno, ¿por qué no creer en otras? Yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, porque la necesidad de creer en esos poderes mágicos ya no, mientras que la esencia de las grandes religiones de un solo Dios, monoteístas, como son el Islam, pues las abrámicas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, responden a preguntas mucho más complejas que la magia de los poderes naturales. ¿No? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Y son preguntas que incluso la ciencia aún no logra responder. ¿Y tú crees que si la ciencia llegara a avanzar tanto para explicar eso, también pasaría lo mismo con el monoteísmo? Creo que no, porque creo que siendo objetivos desde el punto de vista científico, nunca alcanzaríamos a responder todas las preguntas filosóficas que como hombres somos capaces de generar. Y creo que los grandes investigadores tienen un gran mal, ¿no? Y por eso se dice que vivimos mejor en ignorancia. Y es que entre más sabes, más preguntas tienes. Sí, ¿no? Y entonces la ciencia te va a dar una respuesta y con esa respuesta vas a ver 3 o 4 preguntas más. Y entonces creo que siempre vamos a tener la necesidad de un poder supremo porque siempre va a haber una duda que responder que la ciencia y la realidad o la objetividad o el material, lo material nos pueden terminar de dar. Más allá de que además creo que no vamos a poder responder grandes preguntas como qué pasa después de la muerte. O sea, porque nadie ha ido y regresado de manera que pueda decirnos, ¿no? Realmente esto es lo que pasó.
Todos aquellos que van y regresan siempre te dicen es como, no sé qué pasó, o cuentan cosas muy similares que de hecho caen en el terreno de lo mágico, ¿no? Que ahora está empezar a explicarse por neurotransmisores y algunas otras cosas como el DMT, que es un tema muy interesante que no vamos a tocar en este podcast, pero que se hace en otro. Y los efectos del DMT al morir, y por eso tenemos visiones antes de morir, pero es otro tema. Pero yo creo que no, yo creo que la religión y la fe, más que la religión, la fe en algo, en un poder supremo, va a seguir a pesar de que la ciencia siga avanzando. Pues siempre vamos a tener esa necesidad. Sí. De hecho, es algo muy interesante porque estamos viviendo uno de los grandes momentos de la ciencia y especialmente de la medicina, ¿no? La pandemia y todas las tragedias. Y qué tan rápido ha tenido que avanzar ciencia y tecnología en el último año. Se cree y se estima, no se cree, se estima que la tecnología avanzó lo que iba a avanzar en 5 años, en los primeros 3 meses de la pandemia, ¿no? La transición tecnológica de muchas empresas que pensaban hacerse virtuales en los siguientes 5 o 10 años lo tuvieron que hacer en 3 meses. Y quienes no lo han logrado están sufriendo bastante, ¿no? Y lo vimos en educación, lo vimos en derecho, lo hemos visto en psicología, ¿no? En lo que tú quieras, ¿no? Vimos esa transición. En la medicina, mucha gente dice, ¿cómo pudieron desarrollar una vacuna en un año cuando no habían podido hacerlo en 12 por otras enfermedades, ¿no? Es la fuerza de la necesidad, ¿no? Y al mismo tiempo, hemos visto un reavivamiento de fe. Porque el sufrimiento y todo, a lo mejor dices, sí, no, no todos volvieron a ser católicos. A lo que voy es que mucha gente ha vuelto a decir, ok, necesito creer en algo. Porque el sufrimiento con el cual estoy confrontando mi vida es ilógico, no lo esperaba, no es como a qué le atribuyo todo esto, porque lo estoy viviendo. Y una de las formas más naturales para el ser humano es decir, porque Dios así lo quiso, ¿no? Y también esa necesidad de buscar algo superior, ¿no? También surgieron estas teorías conspirativas de fue el gobierno. Exacto. Esa sensación de tener que tener... Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, porque no recuerdo quién lo decía, pero la respuesta que más miedo da de todas las posibles respuestas a estas preguntas es que de hecho todo es un caos sin cabeza. Y eso es lo que más miedo da, porque imagina que estás flotando alrededor del universo a miles de, no sé cuántos, quizás millones de kilómetros por hora, alrededor de una estrella que un día nos va a consumir y básicamente va a hacer que todo desaparezca y que tu vida no tiene ningún propósito, ningún sentido, muy a lo nihilista, pero realmente, si todos tuviésemos que afrontar esa realidad es caótico. Entonces no queremos que esa sea la respuesta. ¿No? Pero al mismo tiempo podría ser podría ser, sí. Tranquilizante, ¿no? Al final, pues al final, qué bueno, porque imagínate hacer todo lo mismo para siempre, o cosas así. No lo sé. Para mí, yo lo veo así, que siento que será un poco de miedo decir, no hay control, o sea, es como vas en una montaña rusa que nadie está controlando y simplemente va a explotar. Entonces creo que esa necesidad surge de decir, hay un control que yo no comprendo, ¿no? Y creo que científicamente podríamos decir que de hecho sí, está la teoría del caos, y que justamente dice todo es caótico, pero realmente hay un orden detrás del caos. Es más o menos uno de los atributos de Dios, ¿no? Dios vino a controlar el caos, a decir todo estaba en caos y por su verbo todo se creó. Y entonces todo sigue siendo un gran caos, pero está controlado por Dios eventualmente, ¿no? Entonces como, ok, bueno, hay un piloto. Y creo que eso para nosotros como humanos es reconfortante. Yo también sigo en la idea de, igualmente la idea del caos podría ser reconfortante, en cierto sentido. Porque imagínate, al final no puedes hacer nada o por lo menos a lo que a mí me haría más tenso, es, hay un piloto y nos aferramos a lo que haga ese piloto, quieras o no. Claro. Eso también, a mí me apeterra eso más que nada de, hay alguien que tiene el control y se hace lo que él quiere a fuerzas. Claro, y sin embargo siempre recurrimos a la idea de que ese control es perfecto y que ese error no comete errores. O que es beneficioso. Claro, que al final de cuentas va a acabar haciendo lo mejor para todos, ¿no? Y que a veces no entendemos, y es lo que te dice, ¿no? Sé que sufriste una pérdida recientemente y sé que no es consuelo que te digan, todo va a salir mejor. Sé que no te reconforta, al menos no en el corto plazo, pero en el largo plazo muchas veces sí es como, ok, bueno, tampoco va tan mal, ¿no? Y entonces como recurrirse a decir, bueno, hay un poder supremo, como quieras llamar, que permite que eso al final termine de una buena manera. Creo que sí puede llegar a ser reconfortante. En cambio, decir, sufrí una pérdida muy trágica y todo es un caos y no hubo una razón real, creo que es más doloroso. No lo sé, pero desde mi punto de vista creo que sí es así. Bueno. Sí, pero bueno, ahí llegamos un poquito a la parte filosófica y yo tiendo a ser un poquito más a lo estoico, entonces
el estoicismo siempre te dice, bueno, hay sufrimiento, pero fíjate, tienes que encontrar la parte de llevarlo. exactamente, ¿no? Y por eso también voy un poco en contra del nihilismo, ¿no? Porque el sufrimiento no lo puedes evitar en realidad, o sea, siempre va a pasar algo que está fuera de tu control. Y finalmente en esta parte de creer en algo supremo veo que realmente en nuestra vida muy pocas cosas están bajo nuestro control. Sí, O sea, ¿no? Hoy me desperté y estaba lloviendo, y es como, yo no quería que estuviese lloviendo, pero, ¿no? Y hay veces que me despierto y no necesito que no haya tráfico, pero hay tráfico, ¿no? Y no sé, quizás quería que vinieras de buenas y llegaste de malas. O sea, el 99% de las cosas en mi vida no las puedo controlar. Eh, entonces, todas esas cosas salen en mi control, las tengo que dejar en control de alguien más. Entonces creo que la idea de Dios en ese sentido también es bastante reconfortante, decir, hay alguien que pilota este avión, del cual yo no puedo tener nunca ningún control, y prefiero pensar que sí hay alguien en control. Pues, es como yo lo veo. Me hace pensar también un poco en cuanto a las mitologías, Uh-huh. en general las griegas, como también por lo general son tragedias y cómo Claro. las manejan y Sí. todo eso, y que todo es como va para abajo, va peor y va empeorando porque así lo quiso el Dios. Claro, sí, bueno, esa es una de las grandes... pero ese es el problema y son las grandes diferencias que hubo entre el monoteísmo y las mitologías, ¿no? Y es que especialmente la griega y la romana, que sí son catastróficas, pero los dioses nórdicos, los dioses griegos y los dioses celtas, todos son humanos, todos tienen características humanas, todos son caprichosos, todos son envidiosos. Zeus es básicamente, es la lujuria encarnada, es más lujurioso que Afrodita al parecer, ¿no? Perdonarán ustedes, pero Zeus le daba lo que se movía, ¿no? Y, ¿no? Entonces, creo que los dioses mitológicos tienen demasiados atributos humanos. Y la incorruptibilidad de un dios superior es una de las grandes diferencias que existe. O sea, por ejemplo, que es uno de los grandes atributos de Jesús. Jesús no se dio a ninguna de las tentaciones, mientras que Dionisio era alcohólico. Y Jesús era lujurioso y era vengativa. Y la misma Atenea, que era la pureza y todo, era de las mejores, aún así era vengativa. Y por ello acabó convirtiendo a Aracne y, si no me recuerdo, también a Medusa, ¿no? Y después fue como, ahora eres Medusa, y ahora voy a mandar a quien te corte la cabeza. Es como, ¿no? Y es la diosa más pura, y es la diosa de la justicia, y es la que, ¿no? Es la virgen, y es como, mátenla. Entonces, y lo mismo ves con los nórdicos, los dioses son caprichosos, y los nórdicos todo el tiempo lo decían, ¿no? Que me favorezcan hoy, porque quizás no están de buenas. Mientras que al menos, Alá, no sé, no me quiero meter mucho en Alá, porque no soy especialista en el Corán ni en el Islam. Y sobre todo porque nos pueden enviar bombas. Pero, por ejemplo, en el canon judío-cristiano, especialmente en el canon cristiano, Jehová es incorruptible. Y Jehová, tanto como Jesús y Jehová ambos, en sus dos figuras, Padre e Hijo, son incorruptibles. Es el que nunca pecó y es el Dios perfecto. Entonces, nunca tienen el capricho de hacerte sufrir. Quizás en el Antiguo Testamento sí tienes la historia de Job, que es muy en ese sentido. Decir, bueno, vamos a dejar que sufra y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero el resultado sigue siendo que Job entiende que Jehová es bueno y que lo hizo con un propósito, ¿no? Entonces, es una historia muy interesante. Sí. Pero bueno, ese es creo que uno de los grandes atributos que tiene el Dios cristiano sobre los demás dioses. Lo que preguntaste hace rato, ¿por qué no creen en otras religiones? Y es porque este Dios es incorruptible. Y un tema que siempre hablo cuando doy esta clase, no doy específicamente esta clase, pero sí hablo de este tema en una de mis clases de sociología, es la moral humana es muy cambiante. E incluso nosotros, que ahorita tenemos una moral muy establecida, podríamos decir, yo no haría eso nunca, jamás, y en 10 años acabaríamos haciéndolo, porque nuestra moral cambia. Porque las circunstancias... Claro, las circunstancias te obligan y eso es lo que hace que tu moral cambie. Y lo que era considerado inmoral hace 10 años, hoy se empieza a ver y se acepta. Sí. Y cosas que eran moralmente aceptadas hace 1000 años, 2000 años, hoy serían impensables, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la sexualidad romana. A pesar de que vivimos en una época de una sexualidad muy abierta, la sexualidad romana nos espanta, realmente, ¿no? Y algunas cosas también nos desagrada, es como repugnante para nosotros, pero es moralidad, es la moral aceptable, ¿no? Y ha ido y tiene como estas sub y bajas. Y el atributo de Jesús y de los 10 mandamientos, por ejemplo, es que son inamovibles. Dice, los siglos pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está diciendo que siempre serán las mismas. Y a veces no tenemos el valor de un texto religioso, pero un texto religioso es inamovible. Tú no puedes cambiar lo que está ahí escrito, porque lo dijo hace, y es lo que muchos dicen, lo dijo hace 2000 años y lo dice hoy. Las reglas son las mismas. Y entonces te genera una moral constante, lo cual es de hecho bastante valioso. Aunque Nietzsche lo entendía también, por eso dijo,
Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Porque entendía que habíamos roto esa moral incorruptible para crear nuevas morales cambiantes, ¿no? Es una de las posibles interpretaciones. Entonces creo que es uno de los grandes atributos del Dios cristiano. Exactamente. ¿Y tú no crees en serio que, por ejemplo, en los concilios se hayan quitado o sacado textos de la Biblia? No, yo no creo en eso. Yo lo sé. O sea, me queda muy claro que el canon bíblico establecido actualmente fue establecido por los concilios. O sea, me queda claro que 30, 50, no sé cuántos obispos hayan sido sentados en una sala, decidieron muchas cosas de lo que ahora consideramos de la fe. Pero, ¿por qué fue así? Hay muchas posibles respuestas. Una de las respuestas sería porque Dios así lo quiso. Deus vult, la voluntad de Dios. Y es lo que ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios al seleccionar esos libros. La otra parte interesante es que el Antiguo Testamento está principalmente basado en el 95% de la Torá, o sea, del canon judío. Pero sí, o sea, es un hecho y no lo podemos negar. Los concilios determinaron qué libros debían pertenecer al canon del Nuevo Testamento. En la mayoría de los casos, podría ser que estoy de acuerdo en la selección. Quizás haya libros que no hayan considerado porque no se conocían. Es una pregunta muy interesante y apenas un pastor que conozco, que respeto mucho, hablaba de eso y decía, mira, sabemos que Pablo escribió 4 cartas a los Corintios, pero al canon bíblico únicamente llegaron 2. Primera de Corintios es la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. Segunda de Corintios, si no mal recuerdo, es la tercera. ¿Okay? Y entonces hay una carta entre las dos que se perdió o que no hemos encontrado, y hay una última que tampoco sabemos que existe por otros textos. Y después no recuerdo, creo que es en Gálatas, él dice, y lean la carta que le mandé a otra ciudad y que ellos lean esta que les estoy mandando a ustedes. Entonces, sabemos que existe otra carta, pero esas 3 cartas, y hay más, no llegaron al canon bíblico. Y entonces podrías decir, bueno, pues sí, alguien la guardó en su casa y esa casa se quemó o desapareció, lo que sea, ¿no? Y no llegó. Y entonces cuando le hacemos este cuestionamiento al pastor decía, y es un poco el salto de fe, él decía, Dios quiso que llegaran estas 3 y las demás no. Y puedes decir, ok, sí, fue una catástrofe natural, pero si crees en el poder de Dios dirías, bueno, pues sí, esa catástrofe, el destino era que desapareciera. Y una vez más llegamos a esa parte gris de decir, ¿es 100% voluntad humana? ¿O hubo un poder detrás, ¿no? la mano blanca, ¿no? que dejó ahí, ¿no? Pero la otra parte que no podemos negar es que los concilios determinaron el canon bíblico que entendemos actualmente, porque es verdad, y quien quiera decir que no, bueno, pues ahí está la historia. No podemos ir en contra de la historia, porque la historia está comprobada. Yo te dije, no lo creo, lo sé, porque hay pruebas, ¿no? Hay pruebas. Está redactado y me lo dice aquí, me lo dice. Exactamente, ahí está toda la crónica de cómo se dieron y cuáles eran los objetivos de esos concilios. Es decir, este es el dogma, ¿no? Y tienes todo el cisma arriano también, ¿no? Cuando se trata de decir que Jesús no era hijo de Dios y que era realmente un humano. Entonces, que dicen adiós arrianos y por toda Europa los cazaron hasta que los exterminaron, ¿no? Y de ahí viene toda la historia de los cátaros también, porque eran cismas que no creían todos en lo mismo. Y al final de cuentas, la fe católica fue la que dijo, es la filosofía de Carlomagno, te conviertes o te mato. No, actualmente criticamos mucho, por ejemplo, a algunos extremos del Islam, porque sé que no todo el Islam es así, pero algunos extremos del Islam dicen, son nuestros enemigos, tenemos que matarlos. Bueno, Carlomagno sí evangelizó la mitad de Europa. Llegaba y decía, hola, yo soy Carlomagno, el representante de Dios en la tierra, después del Papa. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? No, pues recibe mi espada en tu garganta, ¿no? Y es lo que hacía literalmente, o sea, convierte o te ejecuto. Y en la época vikinga volvió a pasar. Muchos reyes se convirtieron y después conquistaron territorios. Las cruzadas bálticas hicieron exactamente lo mismo. Los teutones llegaban y decían, ok, venimos a presentarles a Jesús, aquí está la cruz, puedes escogerla de madera o puedes escogerla de acero. Sí, no, realmente, y es muy interesante porque en Latinoamérica nos quejamos mucho del evangelismo español. El evangelismo español fue de lo mejor de la historia, por Dios. Había monjes involucrados. En el caso del evangelismo europeo fue a través de puro hierro y fuego. Realmente, o sea, aquí nos fue bien, y ese es otro podcast, pero aquí nos fue bien, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente está la historia y la historia dice cómo pasaban esas cosas, y bueno. Aunque también estaría bien, bueno, de volver a revisar los textos de aquí de la evangelización de América, porque hay muchos de la leyenda negra y muchas otras. Bueno, sí, eso ya nos da para otro día y para otra plática, sí, y realmente el prehispánico no es muy fuerte ni lo colonial, pero
se podría abrir el espacio y si no, invitar a quien sí sabe de esos temas. Pero bueno, no sé si tengamos algo más dentro de la idea original. Creo que no todo, hasta ahorita no. Perfecto. Pues hasta aquí vamos a dejar el episodio. Sin embargo, si tienen alguna duda, si no están de acuerdo, realmente créanme, yo creo que las opiniones y el conocimiento se genera de no estar de acuerdo. Y la razón por la cual estamos hoy sentados aquí, Benjamín y yo, platicando de esto para que ustedes nos escuchen, es justamente porque no había exactamente una misma idea al inicio. Y quizás ahorita tampoco la haya, pero tuvimos la oportunidad de sentarnos y conversar y compartir puntos de vista, aunque ya sé que la mayor parte del tiempo hablé yo. Pero si tienen alguna duda, no están de acuerdo o quieren que debatamos algo, dos canales de comunicación. Número uno, déjenlo abajo en los comentarios. O díganme y nos sentamos un día a platicarlo y grabamos otro episodio del podcast, porque créanme que para eso está el podcast. Me gusta mucho hablar de estos temas y son espinosos, pero como les digo a mis alumnos, hay que hablar de política, religión y también de fútbol si les gusta. No le tengan miedo a hablar de esas cosas, pero siempre háganlo desde un punto de vista civilizado. Si ustedes creen que tienen la razón, nunca van a escuchar lo que el otro tiene que decir. Y bueno, Benjamín, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme al podcast. Que todo surgió de Facebook. También pueden enviar memes a Facebook. Pueden mandar memes a Facebook, nos pueden buscar en Facebook. Filosofando, no lo encuentran directamente en Facebook, pero lo van a encontrar en YouTube. También estamos en Google Podcast, también estamos en Apple Podcast. Y bueno, a mí se me puede encontrar directamente en YouTube. En YouTube. Me pueden encontrar directamente en redes sociales, me pueden encontrar como Krieger04 en Instagram y como Arturo Camargo en Facebook, si es que les interesa contactarme en Facebook, y también en TikTok como Krieger04. Y bueno, todos los canales de comunicación están abiertos. Voy a estar muy contento de poder platicar con ustedes y escuchar qué opiniones tienen. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente episodio de Filosofando. Adiós.